Oremos, hermanos, para iniciar este estudio. Pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo, Señor, de devoción a ti. Por este tiempo en donde traes refrigerio a nuestras almas. Y te pedimos hoy que también traigas claridad a nuestra mente, a nuestro corazón. Y que podamos considerar tu palabra con la revelación tuya. Y que penetre hasta lo profundo de nosotros, que podamos abrazar tu verdad. Estamos estudiando el tema de la fe, Señor. Y nosotros queremos vivir por fe. Háblanos en esta noche, Señor, y te pedimos que incrementes nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy yo voy a concluir lo que a mí me corresponde del tema de la fe, y yo a mi parte le puse fe viviendo por ella, por la fe. Y nada más un breve resumen de lo que vimos hace 8 días. Somos salvados por gracia, por medio de la fe, dijimos, ¿verdad? No somos salvados por fe, somos salvados por gracia, por medio de la fe. Y que la gracia no es algo que nosotros vamos a ganar, y asimismo la fe, sino que Dios, veíamos en Romanos 12:3, dio una porción de fe a cada uno de nosotros, y responsabilidad nuestra es incrementarla, ¿verdad? O sea que la fe es un don de Dios. ¿Sí? La fe se va a mostrar como el vehículo para alcanzar la salvación. Vimos que también en el Antiguo Testamento era igual. Ahorita vamos a ver, quizás vamos a terminar con un ejemplo. Y considerábamos, ¿quién se acuerda la cita de la que partimos para hablar? Una pista está en Romanos. Otra pista, capítulo 1. Otra pista, versículos 16. ¿No? ¿Verdad? Dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿sí?, a todo aquel que cree. Y enfatizábamos en esto, ¿no? ¿Cómo te salvas? Todo aquel que cree, ¿sí?, en ese evangelio que se predica, de la buena noticia de lo que hizo Jesús por nosotros. Pablo lo resume en 1 Corintios 15, verso 3 y 4, lo resume así lo que es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí?, fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Vamos, en el resumen sería el evangelio, que es del que está hablando Pablo en Romanos, ¿sí?, del que no se avergüenza, pero esto solo va a ser efectivo a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe. Esa fe que el mismo Dios nos regaló a cada uno de nosotros. Y veíamos unos ejemplos. ¿Por qué la gente no se convierte? Porque es incrédula, porque no tiene fe. Y veíamos cómo llega la fe a nosotros. Y nuevamente en el mismo libro de Romanos dice, Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El radio. El oír a ¿quién sale en la radio? Pues los que salgan en la radio, ¿no? No, viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un efecto que penetra aún en el corazón más duro. Y veíamos, yo les preguntaba, ¿quién antes no creía? Y Fer levantó la mano. Pero empezó a venir y empezó a escuchar el evangelio, ¿sí? Empezó a escuchar la Biblia, la palabra de Dios, y produjo un cambio en él. Y dejó de ser incrédulo y ahora es hijo de Dios, ¿no? Y después enfatizábamos en el verso 17,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? Así se revela, por fe y para fe. Y cita después Pablo Habacuc 2:4, dice: mas el justo por la fe vivirá. Y decíamos, ¿quién es el justo? Todos nosotros hemos sido justificados por Cristo y ahora nos ve justos. Y si somos justos, la manera en que tenemos que vivir esta vida cristiana y en este mundo tiene que ser por fe, hermanos. Así tenemos que vivir por fe, no por lo que vemos, ¿sí?, sino por fe. Ayer en la célula, de acuerdo al estudio que llevamos, había una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú diste un salto de fe? Piensen, porque al rato me van a contestar eso. ¿Sale? Piensen cuándo fue la última vez que dieron un salto de fe. Y entonces estábamos viendo todo esto, ¿no? Y después citamos otro texto importante que está en el libro de Hebreos. ¿Cuál fue? 11. Bájale uno. Hebreos 11:6, ¿sí? ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él es galardonador o premiador de los que le buscan. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios, a pedirle a Dios cualquier petición que le hagamos? Primero necesitamos creer que hay Dios, porque nosotros, hermanos, no oramos al aire. A lo mejor la gente nos puede ver que estamos orando y si está loco ¿con quién habla? Ya a partir de que hubo celulares y había audífonos, uno se confunde y dice: oye, ese que va caminando ahí está loquito. No, pero va hablando por teléfono, ¿no? ¿A poco no les pasó así al principio? Cuando empezaron los audífonos y los celulares, ¿no? Y uno empezaba a ver, antes estaba sin audífonos, pues todavía veíamos a la gente aquí con su aparato, pero después uno los veía hablar solos. Yo sí llegué a pensar, estos loquitos. Bueno, a lo mejor la gente que no sabe o no nos conoce o no es creyente nos puede ver orar, y si estás en un restaurante y das gracias por los alimentos, a lo mejor van a voltear a decir: está loquito este cuate, ¿no? Pero nosotros sabemos a quién nos estamos dirigiendo, ¿sí? Tenemos fe en ese Dios en el que creemos. Y decíamos, pero nuestro mayor premio, nuestro mayor galardón que Dios nos da es el mismo. Él mismo es el premio que recibimos. Y estábamos al salmista, que él decía: Señor, fuera de ti nada deseo en la vida, nada. Con Él deberíamos estar contentos, felices, y lo demás nos los va a dar por añadidura. Digamos que la fe debe denotar confianza. La fe es una respuesta, o es la respuesta humana de la confianza frente a la revelación que Dios nos ha dado por medio de sus palabras y de sus acciones. Veíamos también que Dios se ha relacionado con nosotros o con la humanidad por medio de la fe, y esa confianza en lo que Él nos ha dicho y de lo que Él ha hecho y sigue haciendo. La fe verdadera se basa en Dios mismo y en todo lo que está aquí en su palabra. Algo así también dijimos: creer o fe es más que saber. No solo es saber de Dios, de que Dios existe, ¿sí? Podemos con literatura, simplemente leyendo la Biblia. Hay teólogos, decíamos, que saben mucho de Dios, pero no creen en Dios. Así que no solo la fe tiene que ver con el saber,
Dijimos que implicaba confiar, depender, aceptar, involucrarse, entregarse, descansar en Él. Síganle sumando más adjetivos, ¿no? Vimos en Primera de Pedro también que el objetivo de la fe, el final del objetivo de nuestra fe, una vez que es probada, es alcanzar la plena salvación, ¿no? Y más o menos por ahí nos quedamos, ¿no? Ahora, ¿por qué debemos de tener fe? O para qué, más bien primero, ¿por qué debemos de tener fe? Pregunta para ustedes. Valientes. Acá mi esposa. Espérate porque vas a salir en la cama, arréglate el cabello. Tantito. Fe, porque somos hijos de Dios. Por eso Porque debemos creemos de tener en fe. Jesús. Ok. ¿Alguien más? ¿La hija que le quiera ayudar a la mamá? ¿El hijo? Ya que tiene un hijo a su lado y una hija a su lado. ¿No? ¿Quién más? ¿Familia Jiménez? ¿Familia Rojas? ¿Hermana Avi se está animando? ¿Se está animando hermana Avi? Estaba a punto de levantar la mano, la tiene a la mitad. ¿Quién? Sí, hermana Avi. ¿Y luego quién? La hermana Edith. Ya, adelante hermana Edith, y ahorita acá con mi hermana. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Por eso es que debemos de tener fe. Tener fe. Muy bien. Acá mi hermana Avi. El fin de la salvación, la fe es el fin de la salvación de nuestras almas. Eso es la fe. También, pero por eso debemos de tener fe. Sí. Muy bien, sí, todas las respuestas están perfectas, pero déjenme darles otra más. Marcos 11:22 narra una historia ahí de la maldición que hace Jesús sobre una higuera. ¿Se acuerdan? Una higuera que encontró y nada fruto y la maldice. Y una vez que la maldice, al día siguiente, Pedro se acuerda y mira la higuera que ya está seca. Y bajo ese asombro, Jesús les dice en el verso 22, tengan fe en Dios. ¿Sí? Digamos, podemos ver también el hecho de tener fe como algo que Dios nos está mandando. Sí, como hijos de Dios ya. O sea, no puede ser que un hijo de Dios esté carente de fe. Aunque tenga poquita, pero debe de tener fe. ¿Sí? La puede hacer crecer. No cabe una palabra en un hijo de Dios que diga, no, yo no creo. Yo no creo que Dios me vaya a ayudar en esto. Yo no creo que esto sea posible. No podemos, hermanos. ¿Sí? Aunque sea poquito. ¿Sí? Y por eso Jesús, cuando hace este milagro de secar una higuera, y se asombra, Pedro al otro día la ve, y en otros pasajes de otros evangelios dice que fueron todos los discípulos. Él les dice, tengan fe, pero ¿a quién dirige Jesús esa fe? Dice, tengan fe en Dios. ¿Sí? Porque hay mucha gente que tiene fe en muchas cosas, pero esa no es la fe bíblica. Y entonces, por eso decíamos que nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Es una fe objetiva, no es una fe ciega, no es una fe en la fe. Es una fe en lo que Dios dijo, y Jesús nos está dirigiendo. Dice, tengan fe en Dios. Y una vez que tienes fe en Dios, dice Jesús, ustedes van a hacer cualquier cosa
o cualquier cosa que digan, se va a cumplir. Y dice, y si dijeren a este monte, pásate de aquí para allá o échate en el mar, sucederá. Y yo sé que algunos dicen, ¿y cuándo ha sucedido eso? No. Tenemos que ver la Biblia también en simbolismos. Un monte significan los obstáculos, ¿sí? Los problemas, aquellas adversidades que tenemos que hacer que se hagan a un lado por medio de la fe. ¿Sí? Tenemos que ver que a veces está alegorizada la Biblia y está diciendo esto, no, ten fe cualquier cosa que esté sucediendo. En el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo, no me acuerdo del versículo, pero dice ahí, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y nosotros podemos ver muchas cosas imposibles a nuestros ojos, pero no para Dios. Y tú revisa en tu vida, te puedo asegurar que en tu vida han sucedido cosas que para ti a lo mejor parecían imposibles, pero Dios las ha hecho posibles. Y solo nos pidió un granito de fe, y una fe que Él nos dio. Llegué triste y derrotado a un grupo, más que queriéndome salvar, crucé la puerta de ese lugar queriendo morirme. Y les dije, no sé si puedan ustedes ayudarme. Tengo este problema de adicción y perdí a mi esposa y a mi hija. No sé si puedan ayudarme a recuperarla. Humanamente era imposible, por cómo habían sucedido las cosas, pero no para Dios. Y cuando Dios produce a través, veíamos también que la fe, y a través de la fe que la depositamos en Cristo, y produce una transformación en el ser humano de esa fe. Y cuando un ser humano cambia, afecta la vida de aquellos que a la vez afectó, ¿sí? Y que no creían en Él. Y de repente empiezan a ver algo que es perceptible a los ojos humanos, que a lo mejor no entienden. Y cuando mi esposa, como a los 6 meses, ella vio un rasgo en mí, ella después pudo decir, ese hombre no era el mismo con el que había vivido. Algo me lo hicieron, me lo cambiaron. Y cualquier obstáculo puede ser removido, hermanos. Pero creámosle a Jesús, dice, tengan fe en Dios. Lo que estés atravesando, no sé qué estés atravesando. Puede ser una enfermedad. Ten fe. Que el diagnóstico del médico es totalmente adverso y está como un símbolo de muerte. El domingo que fuimos al hospital de oncología, se hace el servicio ahí en una capilla y tiene imágenes y tiene la Virgen de Guadalupe, o es Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y tenía uno que era San Charbel. Y yo dije, ¿quién es este santo? Y hasta entré a Google y le pregunté a Google, ¿quién es el santo Charbel? Y a mí es un santo libanés, creo, algo así, y ahí me dio, ya no me acuerdo, pero ahí está, registrado en mi historia. Y empecé a ver todo. Y me acordé en ese momento de Pablo cuando está en el aerópago. Y con los que iba Pepe conmigo y iba Sadrach. Dije, no vamos a tratar de atacar nada de esto. Nos están prestando este recinto
Y no importa que haya imágenes, vamos a hablar. Y bajó primero una señora con su hijo, cáncer de colon. Nos contaba que apenas unos días atrás no soportaba el dolor, todo, pero la lograron operar y ya estaba un poquito mejor con su bolsita. Y resulta que su hijo era creyente. O bueno, no era. Espero que no haya apostatado en estos días, ¿no? Por eso digo, es creyente. Y la señora nos aclaró, pero yo soy católica, mi hijo es cristiano, pero yo soy católica. No hay problema, creemos en el mismo Dios, señora. ¿No? Y yo antes había orado, Señor, los que tú llames. Porque me habían dicho que hace 8 días que fue Johnny y Rubén y Juanito. Bajaron 4, creo. 4 enfermos, entre todos bajaron 4. Empezamos con la señora y con su hijo. Al ratito bajó otra pareja de esposos y bajó una muchachita con la que estuvo hablando Pepe, que tenía su familiar enfermo de cáncer, y luego bajó otro familiar, y luego bajaron, creo, otra persona en silla de ruedas. Tal, eran como 6, no llegaron muchos. Y yo les contaba, o les narré al final, les dije, vamos al libro de Juan, al capítulo 5, donde se narra la historia de Jesús cuando ya llega al estanque de Betesda, y donde había la idea, algunos creen que era como una especie de leyenda, donde en ese estanque de vez en cuando descendía un ángel y movía las aguas, y el primero que entrara al agua quedaba sano. Y ahí estaba postrado un hombre desde hacía 38 años que era paralítico. Y llegó ahí, o estaba ahí, esperando el momento en que las aguas se movieran. No decía que se movían todos los días, de vez en cuando. Y la gente tenía que estar expectante, esperando, observando a ver cuándo se movía el agua, porque solo el primero que entrara quedaba sano. Pobre paralítico, ¿no? Imagina, cuando viera que se movía el agua, ¿cómo iba a ir al estanque si era paralítico? Yo creo que el mudo le ganaba, el sordo le ganaba, hasta el cojo le ganaba, ¿no? Hasta el ciego, es más. Bueno, el ciego, quién sabe, porque no veía si se movía, pero oía, a lo mejor oía el movimiento de las aguas, ¿no? Y de repente aparece Jesús y le pregunta, una pregunta que pudiera hasta parecer ofensiva. Le dice, ¿quieres ser sano? Es como preguntarles, yo les dije, es como preguntarles ahorita en el hospital a todos ustedes, ¿quieren ser sanos? Pues por algo están aquí en el hospital, ¿no? Vienen a recibir un tratamiento para obtener sanidad. ¿Quieres ser sano? Y a veces no tenemos la mirada puesta en Jesús porque no hay fe en Dios. Y él dice, no tengo quien me meta en el agua. Jesús no le estaba preguntando si tenía alguien que lo metiera. No le estaba preguntando si creía en eso. Le hace una pregunta a él que implicaba fe. ¿Quieres ser sano? Y ya no hubo respuesta, pero Jesús en su gracia, en su misericordia, lo sana. Y entonces empieza a tener fe, le dice, toma tu lecho y anda. Y al instante dice, anduvo. ¿Sí? Fíjense, ya cuando él ve el milagro, su fe se reactiva. Y en ese momento obedece lo que está diciendo Jesús. Y ya cuando tú lees toda la historia, a Jesús le encantaba sanar en sábado.
Yo creo que para picarle la cresta a los fariseos, ¿no? A ver qué decían. Y toma su lecho, lo carga y empieza a caminar. Ya no le importó al paralítico, que yo creo que era judío, porque estaba ahí, ¿sí?, en el templo, no le importó que fuera sábado. Escuchó a Dios, escuchó a Jesús, lo que Él dijo, no con la ley, que a veces es lo que nosotros nos atora, hermanos. A veces estamos atorados en tradiciones, ¿sí?, en ideas, y no estamos viendo a Dios, a lo que Él nos está pidiendo, lo que Él nos mande. Por eso les dijo también lo que veíamos en Marcos, les dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. ¿Sí? Y si de verdad somos sinceros y empezamos a revisar nuestra vida, a veces nuestra fe puede ser muy raquítica y a veces nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Y necesitamos reenfocarnos. Es en ese Dios todopoderoso en el que tenemos que confiar. Descansar en Él, en todo lo que Él hace, puede hacer y ha hecho. Bríncale al siguiente evangelio, a Lucas. Presenta Lucas en el capítulo 8 dos historias de la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús. ¿Sí? Él va dirigiéndose, porque es llamado por Jairo, para que sane a su hija. Y en el trayecto va entre la multitud y hay una mujer que está enferma con un flujo de sangre, y me encanta cuando la Biblia da datos específicos para que nos hagamos la idea. Dice que tenía 12 años con este mal. Déjenme ponerlos en términos modernos para que lo veamos. Una mujer que llevaba 12 años menstruando diario. Probablemente estaba anémica, de tanta sangre que estaba desechando ella, ¿no? De alguna forma tenía que buscar cómo subsistir. Pero no solo ese era el hecho, sino que en ese entonces una mujer que menstruaba de manera normal se volvía impura. ¿Sí? Y todo lo que tocara, donde se sentara o quien la tocara, se volvía impuro y tenía que ir a purificarse de acuerdo a la ley, y ya a la noche podía regresar. Entonces imagínense el estigma que tenía esa mujer, pero oyó de Jesús y tuvo fe. No la exteriorizó, pero se le quedó aquí, la bajó a su corazón y tuvo un pensamiento: si tan solo tocara el manto de Él, yo sé que quedaría sana. Qué fe, ¿no? Pero déjame decirte, la fe sin obras está muerta. La fe sin acción no sirve de nada. Si tú nada más tienes fe pero no haces nada, ay, si yo tengo fe, no tengo trabajo y tengo fe que me va a llegar un trabajo, pues sal a buscar. Nadie va a llegar a tu casa y tocarte: oiga, le vengo a ofrecer un trabajo. Me acaba de mandar un mensaje Javier. Ayer me mandó un mensaje y me dijo: pastor, no sé si llega a la reunión porque tengo una cita de trabajo en Polanco. Está bien, está bien. Y hace ratito me mandó otro mensaje: pastor, no voy a llegar a la reunión porque ya me dieron el trabajo. Dice, pero, hay un pero, el trabajo es de miércoles a domingo. Dice, pero hablé con la persona y le expliqué mi situación
dice, y me van a dar chance, por ejemplo, de no ir el domingo y de modificarme. Ya me dio aquí su horario. Me dice, estos días voy a trabajar. Y si ahorita me voy a quedar, no voy a llegar porque voy a estar en un curso. ¿Qué tuvo que hacer Javier? Lo buscó. Ayer fue una cita a Polanco. ¿Sí? Y ya tiene trabajo. Entonces la fe requiere acción. Esta mujer tuvo un pensamiento. Si tan solo tocara el manto de Jesús, y tuvo que quitarse todo el estigma y aún arriesgarse a salir a la calle y que la vieran sangrando y que pudieran repudiarla. Y se empezó a meter en medio de la multitud. No sé cómo lo hizo, porque dicen que apretujaban a Jesús. Y se empezó a meter en medio de la multitud con esa idea: yo sé que si solo toco su manto seré sana. Y se va acercando y lo toca. Dice la Biblia que al momento, en ese momento, ahí quedó sana. No dice la Biblia, ya tú declara que ya estás sana y vas a ver. No, Jesús nunca actuó así, ¿no? Cuando Él sanaba, sanaba. Y en ese momento, relata la Biblia, Jesús supo que alguien lo había tocado. Dice, ¿quién me tocó? Sus apóstoles. Maestro, ¿ves cómo venimos aquí? Toda la multitud. Es como si tú te subieras ahorita. ¿Quién venía del metro? ¿Alguien venía ahorita del metro o algo? ¿En qué estación te bajaste? ¿O dónde transbordaste o algo? ¿Venía apretado el metro? No, es que yo quería agarrar a alguien que viniera en uno apretado. Bueno, a esta hora, las 7, en Pino Suárez, que a lo mejor apenas si te puedes meter y empujas al otro para entrar, y dijeras, ¿quién me tocó? Espérate, ¿no? Dice, sí, dice Jesús, porque yo sentí que salió poder de mí. Pero un poder que estaba en el mismo Dios, en el mismo Jesús. Él era Dios o es Dios, ¿sí? Pero ese poder se activó por la fe de esta mujer, porque todos lo tocaban, pero ninguno recibió nada. Solo la mujer que tenía fe. Ahí se activó el poder de Cristo y esa mujer recibió la sanidad. Ahora, sería preguntarnos, ¿con qué fe nos acercamos a Dios? ¿Qué tanta fe tenemos para acercarnos cuando vamos a Dios? En oración, en lo que vayamos a hacer, vamos a buscar un trabajo, vamos a buscar algo, vamos a alguna petición. Hace unos días estuvimos sacando unas cosas de la casa de los papás de mi esposa y me acordé de mi cuñado ahorita. Sí. Mi cuñado, yo nunca le compartí, digamos, el evangelio, porque dije, este hombre no necesita el evangelio, él ya es salvo. Pero es que era católico, pastor. ¿Y la iglesia cristiana es la que salva? Es Cristo. Y él tenía claro en quién creía. Y había visto milagros en su vida, sanidad de cáncer. Pero llegó un momento en su vida, llegó un momento en que su etapa laboral fue muy buena y ganó muy buen dinero, pero enfermó de algo y le dieron la oportunidad y le dijeron, ¿se puede pensionar por incapacidad ya? Y él dijo, ¿cómo me voy a pensionar? Tenía como 40, 45 años, algo así. ¿Cómo me voy a pensionar si estoy joven? Yo puedo trabajar. No aceptó la pensión de incapacidad. Siguió trabajando y siguiendo otras cosas, puso un negocio y todo, pero después su enfermedad se agravó. Y llegó un momento en que fue a solicitar su pensión y se la rechazaron.
¿no? Y de acuerdo a las normas en ese momento él nos contó del seguro, una vez que te rechazan una solicitud de una pensión, ya no hay vuelta para atrás. Ya te rechazaron y ya no vas a poder entrar al sistema de pensiones. Pero dice que una noche antes de irse a dormir, empezó a escuchar una voz que le dijo: ve mañana al seguro a ver lo de tu pensión. Se quedó así, dice: pues ya me rechazaron, ya no hay chance. Y la voz insistía: ve mañana a ver lo de tu pensión al seguro. Se durmió. La mañana siguiente otra vez y le dice a su esposa: oye vieja, voy a ir a ver lo de mi pensión al seguro. Ay viejo, ¿para qué vas? Si ya te rechazaron, ya no vayas. No, sí voy a ir. No vayas, ya está rechazado, ya te dijeron que ya no va a haber oportunidad. Se voy a ir. Y se fue al seguro, llegó a la ventanilla. Buenas tardes o buenos días, ¿qué se le ofrece? Ahorita pues venía a ver lo de mi pensión. ¿Ya la tramitó? Dice: pues sí la tramité, pero salí rechazado. Ay señor, pues si ya fue rechazado, pues ya no hay oportunidad de que usted entre. ¿Le puedo pedir un favor? ¿No puede revisar en su base de datos? Señor, ya está rechazado. Nada más revise, por favor. Revise. Cuando revisa la señorita, abre los ojos y dice: ¿estaba usted rechazado? Sí. Dice: ¿qué pasó? Dice: no sé, pero ya está autorizado. ¿Qué hubiera pasado si esa voz que está escuchando interna no le hace caso? Está a lo mejor dado de alta ya y nunca lo hubiera cobrado. Pero a veces tenemos que buscar, hermanos, un poquito de información y ser atrevidos. Y empezar, la información la vamos a encontrar aquí. Porque nos estamos perdiendo de muchas cosas por nuestra poca fe. Un pastor que hace muchos años escuché, contó una experiencia de él cuando se casó. Dice: cuando nos casamos, unos hermanos nos regalaron un viaje en crucero, ¿sí? Dice: pero nada más que como yo nunca había viajado en un crucero, no sabía cómo era, ¿no? Y entonces llegamos al crucero y pues llevamos nuestros ahorros. Es más, creo que hasta pidieron dinero en su boda y para que les firmaran y llevaban un dinerito. Cuando entraron al crucero y la primera vez que fueron al restaurante, híjole, vieron los precios y pidieron lo más barato. Y lo más barato, y lo más barato, y lo más barato, ¿no? Regresaron de su viaje. Se encuentran a los hermanos que les regalaron el viaje, el crucero. ¿Cómo les fue? No, pues estuvo a todo dar. Sí, creo que era del Caribe a Miami, algo así era el trayecto. Entonces a todo dar, sí. ¿Y qué tal la comida? Ahí es donde hubo un poquito de problemas. Dice: es que estaba muy caro y no llevábamos dinero. ¿Cómo? Si era un viaje todo incluido. Tú podías comer lo que quisieras. Ya estaba pagado en el boleto. A veces nosotros, por nuestra falta de fe, no tomamos todo lo que ya está incluido en el boleto de salvación. ¿Sí? Ya Dios pagó todo. ¿Sí? Pero a veces no le creemos. ¿Sí? Y estamos ahí pichicateando, no, esto sí. Y pecamos de falsa humildad. A veces le pedimos a Dios: Señor, no tengo ya zapatos, son unos guarachitos, ¿no? No, pide unos Ferragamo. ¿Sí son Ferragamo? Sí, ¿no? Porque como no uso de esos, no sé si sean. Y entonces
Hay que activar, hermanos, la fe. Santiago, en el capítulo 2, empieza a decirnos, la fe sin fruto es irrelevante, hermanos. Si no hay fruto de esa fe que tú dices profesar, es irrelevante. ¿Qué caso tiene que tengas fe? La fe se convierte en la base fundamental para todo aquel que quiere acercarse a Dios. Y entonces por eso Santiago empieza a dilucidar ahí. ¿Tienes fe? Yo te voy a mostrar mi fe, pero por mis obras. Y no está contradiciendo a Pablo. Si tú tienes fe, debe de haber una evidencia de esa fe en las obras que se están realizando en tu vida. Esa fe va a vencer a enemigos. Díganme ustedes, a ver, ¿cuáles creen que sean algunos de los enemigos de la fe? Muy bien, la incredulidad. A ver, vamos a Juan 16, 8 y 9. No. Bueno, sí. Dice acerca del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sí? Fíjense. Veíamos hace 8 días, el que es incrédulo por no creer, se va a perder. Ese es el peor pecado que puede haber de un ser humano. ¿Sí? No creer. Porque es lo único que nos puede salvar. La obra de Jesús. Lo que Él hizo. Y el peor pecado, el pecado imperdonable, dice la Biblia, es la blasfemia. Pero no veamos la blasfemia como hablar mal contra el Espíritu Santo, sino la verdadera blasfemia es no creer. Porque la fe, acuérdense, es el vehículo que hace efectiva la gracia de Dios. Y entonces la incredulidad viene a ser uno de los enemigos que la fe puede vencer. ¿Qué otro enemigo podrá tener la fe? El miedo. Muy bien. Vamos a Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Es la misma historia que estábamos viendo, ¿sí? De Jairo y la mujer que tocó, pero aquí en función de Jairo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía acerca de que ya se había muerto la hija de Jairo, le dice al principal de la sinagoga, que era Jairo: no temas, no temas, cree solamente. La fe va a echar fuera el temor. Cuando hay una fe sincera, así nuestros ojos vean la evidencia, ¿sí?, de lo que estamos viendo, pero no estamos viendo con los ojos de la fe. Podemos ver ahí y estaba la muerta, pero Jesús le dijo: no temas, solo cree. Y hasta la gente se burló de Jesús cuando entró, la niña está dormida. Y la levanta Jesús. ¿Qué otro enemigo? La duda. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escena
Pedro, bajando de la barca, camina en el agua. Hay veces que en nuestro caminar cristiano, mientras no se presentan las pruebas, mientras no vienen las olas y los vientos, ahí vamos. Pero va a llegar el momento en que van a venir las tormentas a nuestra vida, las quieras o no. ¿Sí? Dios permite las tormentas en nuestra vida para cimentarnos bien en la fe y para que crezcamos en fe. Fíjense. Antes ya habían tenido cierto miedo. Jesús se había quedado a despedir a la multitud y les dijo a sus discípulos: adelántense. Se subieron a la barca y empezaron a navegar y se desata la tormenta. Jesús viene caminando sobre el agua y cuando lo ven a lo lejos, ellos dicen: ¡un fantasma! Y ya desde antes Jesús les dice: soy yo, no teman. Y se tranquilizaron, se calmaron, pero Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Se ven, Pedro? Y se baja Pedro de la barca y empieza a caminar en el agua. No sé, a mí me gusta imaginarme esa escena, hermanos. Porque Pedro fue el único ser humano. No sé si ha habido otro. Probablemente sí, pero al menos del que registra en la Biblia, que caminó en el agua. ¿Cuántos han visto la película de La Cabaña? Y se ve cómo baja este cuate cuando Jesús en la película va caminando en el agua y le invita a bajar, ¿no? Se ve cómo le hace: oye, no me voy a hundir. Y ya después, cuando tiene fe, empieza hasta a correr en el agua, ¿no? Pues a Pedro así bajó, ¿no? Yo creo que estaba medio dudoso y sintió, pudo caminar y empezó a caminar, pero volteó, dudó y se hundió. Pero no importa si nos hundimos. Yo siempre he creído que la duda sí es un enemigo de la fe, pero no es ausencia de fe. Creo que todos en algún momento tenemos ciertas dudas y tenemos que afirmarnos ahí en la fe a pesar de nuestras dudas y a pesar de que nos hundamos. Y si nos estamos hundiendo, podemos hacerlo de Pedro, decirle: Señor, sálvame, sálvame que perezco, Señor. Y el Señor nos va a agarrar y nos va a salvar. A lo mejor nos va a reprochar de la manera en que lo hace Él, amorosamente, y nos va a decir: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Soy yo. Y el autor de Hebreos nos dice cómo mantenernos firmes. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo puestos en Él. No lo desvíes de ahí. No veas los problemas que estás teniendo. No veas que están haciendo recorte en tu trabajo y de seguro te va a tocar. Y que ya te entregaron tus estudios y que saliste mal y que tienes esto y lo que tengas. No dudes. Jesús nunca ha perdido el control ni lo perderá de lo que está pasando y de lo que te está pasando. Él sigue siendo el Rey soberano. ¿Sí? ¿Qué estás oyendo de guerras, rumores de guerras y que a lo mejor se desata la tercera guerra mundial? Pues nos vamos más rápido con el Señor. La duda. Si nuestra fe es pequeña, pidámosle a Dios que nos las aumente. Aumenta, Señor, mi fe. Para terminar, primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Porque la fe tiene una peculiaridad o nos da un fruto que es la victoria. Dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús ya había dicho antes, en el mundo tendréis aflicciones. Este mundo es adverso a lo que nosotros creemos. Este mundo va con una corriente y nosotros vamos contracorriente. Y no es fácil mantenerse contracorriente en un mundo, ¿sí?, que nos quiere arrastrar hacia lo que ellos viven, creen, hacen. ¿Sí? Pero Dios nos dice que nos mantengamos firmes porque vamos a encontrar una victoria. El triunfo está asegurado. Nosotros no estamos del lado de un perdedor, estamos del lado del ganador. Cristo ya venció en la cruz. Cristo exhibió públicamente a Satanás en la cruz, dice Colosenses, ¿sí? Y ya ganó. No es como los presentan en las películas y en las caricaturas, la lucha del bien contra el mal y a ver quién gana, quién es más fuerte. No. Dios es el más fuerte, Dios es el que ya venció. Y nuestra victoria está asegurada en Él a través de la fe. La fe, nuestra fe, vence al mundo. ¿Y quién es el que vence? El que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, nos queremos dirigir a ti, como tú nos los dices en tu palabra, en plena certidumbre de fe, con la seguridad que nos da el que nos acercamos a un Dios lleno de gracia y misericordia. Así es tu trono en el que estás. Un Dios que no es ajeno a lo que estamos atravesando cada uno de nosotros. Un Dios que se compadece y tiene misericordia de nosotros. Un Dios que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y cómo no nos vas a entender y comprender en lo que estamos viviendo? Y si acaso dudamos, si acaso nuestra fe flaquea, podemos decirte como ese hombre: sí creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque queremos que tú nos afirmes en la fe y que nuestros ojos se mantengan fijos en ti y que tú no permitas que cada día que pase también nuestra fe crezca y que al igual que el salmista y al igual que muchos personajes de la Biblia podamos creer en ti. Ahí está Abraham, que le llamaste amigo tuyo y padre de la fe. Y por esa fe también tú nos llamas hijos de Abraham. Déjanos crecer en esa fe, Señor. Y estar confiados en que tú nos tienes de tu mano. Y aunque estemos dudando y nos estemos hundiendo, tú no nos vas a soltar. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo ofrendas, diezmos, hermanos, aquí está el cesto. Nos vemos el viernes en matrimonios.